Amén. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor bendito. Trata con nosotros. Vamos a comenzar. Vamos a ir buscando en 2 Corintios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. En 2 Corintios 4. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Precioso, Padre. Vamos a comenzar ahí. El culto pasado estábamos viendo, ¿verdad? Y en lo que leíamos nos hablaba de lo que era ser de doble ánimo. ¿Se acuerdan que nos decía, no? Que éramos como las ondas del mar. Amén. Y que, por ejemplo, nos mirábamos en el espejo, los que no hacían la palabra, se miraban en el espejo y no, se olvidan del rostro, ¿no? Nos olvidamos de nuestro rostro. Nos podemos acordar del rostro de los demás, pero de nuestro nos olvidamos. Y nos comparaba con eso a los que no hacen la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a mirar. Dice acá, por lo cual, dice en el 4, ¿no? Sí. Teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio del nuevo pacto, ¿verdad? Del pacto de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que comienza a hablarnos en el capítulo 3, ¿verdad? Dice ministerio del nuevo pacto. Dice ahí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí? O sea que dice, teniendo este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El permanecer en el pacto, el llevar las buenas nuevas. Ese es nuestro ministerio, ¿verdad? Dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿sí? Que por misericordia es que Dios envió a su Hijo amado por amor y misericordia, es que Él nos ha llamado y nos permite ser justificados de nuestros pecados, ¿verdad? Dice, no desmayamos, no podemos desmayar, ¿verdad? Ahora, ¿desmayar qué es? No, uno dice, bueno, cuando se desvanece, se desmaya. En el diccionario dice, causar desmayo, perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. Eso es desmayar. Si nos acobardamos, recordemos que dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí dice, no desmayamos, o sea que no nos podemos acobardar. Dice más el diccionario, dice, perder el sentido y el conocimiento. Si nosotros perdemos el sentido y el conocimiento, en el camino del Señor estamos fritos. No digo de desmayarse el cuerpo, porque nos puede pasar que estemos enfermos y nos desmayemos. Digo espiritualmente, si perdemos el sentido, la orientación de hacia dónde vamos, dónde tienen que estar nuestros ojos, hacia dónde queremos avanzar, y el conocimiento. Es cuando se nos nubla la mente, ya no conocemos a nuestro Señor Jesucristo como tendríamos que conocerlo, ¿verdad? Que no nos pase eso, por eso dice no desmayamos, ¿sí? No desmayamos, ¿sí? No flaqueamos, no nos acobardamos, no podemos perder el valor. Recordemos que nuestro Señor nos llama a ser valientes, ¿sí? Valientes. Dice en el 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, ¿verdad? O sea, nos apartamos, renunciamos a lo que no agrada al Señor. Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pero dice más, dice, no andando con astucia, ¿verdad? Puede ser que yo haya cosas que no hago, pero tengo mis cosas ocultas que sé que a Dios no le gustan. Y si Dios las ve, ¿las escondo de quién? De los hermanos, de las otras personas. ¿De qué sirve? Si Dios me ve, ¿verdad? Entonces cuidado con la astucia, cuidado con tener cosas ocultas, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿sí? No me engañes a mí mismo, ¿verdad? Diciendo, no, pero Dios sabe todas las cosas. Aquí dice que no, pero si es no, es no. Si a Dios no le agrada, no le agrada. Recordemos que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre,
¿Sí? Él no acepta cohecho de nadie, o sea, no va a decir, no, pobrecito, a ti te perdono. No va a decir eso. ¿Sí? No nos engañemos a nosotros mismos porque no perjudicamos a nadie más que a nosotros mismos, ¿verdad? Sí perjudicamos a nuestros hermanos también, pero digo, el mal es para nosotros, nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos, de nada nos sirve que piensen que estamos bien, de nada nos sirve que piensen que somos unos verdaderos cristianos si realmente no lo somos. ¿Sí? Lo que nos salva a nosotros es ser sinceros con el Señor. Eso es lo que a nosotros nos salva, porque nos hablaba ahí de misericordia. Dice, ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Sí? Es por misericordia que el Señor nos ha llamado, no porque lo merezcamos, no porque Él nos haya hecho diferentes, no porque Él haya mirado y nos haya visto distintos a los demás. No somos exactamente iguales, simplemente por la misericordia de Él es que estamos aquí, que Él nos llamó a nosotros, ¿verdad? Esa misericordia hemos recibido, ¿verdad? Entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, y dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestra mente, nuestra conciencia nos acusa. Ella sabe y nosotros sabemos lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Pero además de eso, dice recomendándonos, o sea, nuestro testimonio para los demás tiene que ser bueno, tiene que ser perfecto, ¿sí? Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y nuestro testimonio hacia los demás no tiene que ser que no fallamos nunca, que nunca nos equivocamos, no. Tiene que ser que cada vez que nosotros erramos vamos a Cristo. Nuestro testimonio tiene que ser que realmente somos fallos y necesitamos, ¿sí? Pero no andar, como dice ahí, con astucia, mostrando una cosa que no somos, ¿verdad? Ese es el testimonio, esa es la recomendación que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos delante de los que nos ven, delante, dice, de toda conciencia humana delante de Dios, ¿verdad? Dando buen testimonio, ¿sí? Dice en el versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿verdad? Es lo mismo que veíamos en el culto pasado cuando nos decía que el que no es hacedor de la palabra, ¿sí? Y es oidor olvidadizo, ¿verdad? Es como las ondas del mar, es como aquel que se mira en el espejo y se olvida, es inconstante, ¿verdad? Y aquí dice que si el evangelio aún está encubierto, o sea, si no lo han entendido, si no han llegado a comprender lo que es la palabra del Señor, ¿sí? Dice, está entre los que se pierden, está encubierto, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que nuestro entendimiento esté abierto, ¿sí? Para conocer todo este evangelio, esta buena nueva, ¿sí? De salvación que nos trae el Señor. Dice en el 4, en los cuales el Dios de este siglo con minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el diablo, ¿verdad? O sea, en aquellos que no entienden, en aquellos en el cual el evangelio todavía está encubierto, como dice en el 3, el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? Cegó el entendimiento de aquellos que no tenían fe, de aquellos que no eran hacedores de la palabra. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El mismo diablo les ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no puedan entender. Entonces nosotros tenemos que ser sumamente agradecidos con el Señor en su amor y su misericordia y perseverar, no desmayar, como dice ahí, ¿sí? No perder el valor, ser constantes, ¿verdad? Hay dos cosas y lo vamos a ver confirmado por la palabra que el Señor reclama. Él bendice la obediencia, ¿sí? Pero también la constancia, ser constantes, ¿sí? No aflojar, ser perseverantes, haber tomado una decisión de seguir a Cristo y ir adelante. Si no somos como los que leíamos el otro día, de doble ánimo. Un día estoy bien, al otro día estoy mal. Como las olas del mar que van y vienen, ¿sí? Un día tengo fe, otro día no tengo fe. Un día oro, el otro día no oro. Un día busco al Señor, al otro día no porque estoy dolorido. No, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Así que sabemos que aquel que no es constante es como el de doble ánimo, es como la ola del mar, y ahí viene el diablo y ciega el entendimiento. Y
pierden el entendimiento de ver la luz de Cristo, ¿verdad? Por eso muchas veces vemos personas que vienen y vienen y vienen y escuchan la misma palabra que nosotros, no cambian, no les hacen nada, se terminan yendo y terminan estando mucho peor de lo que estaban y no entendemos por qué. Pero es que realmente no cumplieron con la obediencia, no fueron obedientes a lo que iban entendiendo y el mismo diablo cegó su entendimiento. Entonces pierden toda noción, ¿verdad? Si algún día la tuvieron. Amén. Dice en el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Es Dios el que nos da el entendimiento. Es Dios el que ve la disposición de nuestro corazón. Él no le da el entendimiento a unos sí y a otros no. Él le da el entendimiento a quien quiere entender, ¿verdad? Entonces, si yo en vez de querer entender, quiero imponer lo que yo creo, ahí el entendimiento no me llega, ¿verdad? Si yo quiero entender, el Señor me enseña, me capacita y me da el entendimiento, ¿verdad? Dice en el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Vamos a mirar despacito. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este ministerio que dice los ministros del nuevo pacto, dice el capítulo 3. Ese es el ministerio, el nuevo pacto, ¿verdad? En vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. ¿Sí? Un vaso de barro no sirve mucho, ¿verdad? O sea, no es un vaso de cristal, no es un vaso de oro, no es un vaso de plata. Un vaso de barro, y eso es lo que somos. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. No hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, las pruebas, las tribulaciones, las pruebas que siguen llegando a nuestras vidas, ¿sí? Pero nosotros no estamos angustiados. No podemos angustiarnos por lo que viene a nuestra vida porque tenemos este Dios del que hablábamos, ¿no? Cuando terminamos la alabanza, este Dios todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Este Dios que concedió que el pueblo gritara y los muros se cayeran. Este Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara. ¿Sí? Este Dios que por la rebeldía y la dureza de corazón de Faraón envió plaga tras plaga. Este es nuestro Dios. ¿Sí? Este Dios que así como hizo derribar ese muro, dejó una parte sana y rescató y salvó esa familia que había ayudado a su pueblo de Israel. Este es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces no estamos angustiados. No importa lo que a nosotros nos pase, no estamos angustiados. ¿Sí? Si no desmayamos, si no perdemos el sentido, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Porque no importa lo que le pase a mi cuerpo o lo que le pase a mi vida. Si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, sé dónde está mi meta y no importa lo que pase, voy a llegar, ¿sí? Porque ¿quién me puede impedir la salvación? ¿No? El problema más grande y sin solución acá es la muerte, ¿verdad? La muerte es un problema, pero para nosotros no lo es, porque conocemos que tenemos un alma eterna, ¿verdad? Y estamos trabajando para que esta alma esté con el Señor y no en el infierno. Entonces, ¿por qué estaríamos angustiados si somos salvos? Entonces, por eso mismo dice, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Podemos estar apremiando una situación, pero nosotros no nos desesperamos porque Dios va a dar la salida. El pueblo de Israel estaba, como hablábamos la otra vez, ¿verdad? En una parte baja contra el mar, rodeado de alturas y rodeado del pueblo de Egipto que lo perseguía. ¿Cómo iba a escapar? ¿Estaban en apuros? Estaban en apuros, claro que sí. Pero no podían desesperar porque estaba Dios que abrió el mar
¿verdad? Donde a nosotros nos parece imposible, ahí el Señor nos da la salida. Entonces nosotros vamos a estar en apuros, sí, pero no desesperados. No podemos desesperarnos de ninguna manera. Sino, ¿por qué cantamos no hay Dios tan grande como tú? ¿Por qué lo cantamos? Tenemos que creerlo realmente, ¿verdad? Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Nos van a perseguir? Claro, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Si Él sufrió persecuciones, nosotros también las vamos a sufrir. Pero no estamos solos, no estamos desamparados. Dios está con nosotros. Y lo que llega a nuestras vidas es solamente lo que Dios permite. El diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso, ¿verdad? El diablo va hasta donde Dios lo deja. Y más cuando se trata de un hijo suyo, ¿verdad? Entonces dice ahí, perseguidos, pero no desamparados, más no desamparados. Derribados, ¿nos pueden tirar? Sí, nos pueden tirar, nos pueden derribar, sí. Dice, pero no destruidos. Dice, derribados, pero no destruidos. El Señor nos levanta. Aún el Señor es tan grande y misericordioso, ¿no? Que como lo dice la palabra, dice, levántate tú que duermes, ¿sí? Y te alumbrará Cristo. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿sí? Estás derribado. Puede llegar un punto en el cual nosotros estamos muriendo espiritualmente, pero no estamos desamparados si clamamos a Él, si nos tomamos de Él, ¿verdad? Entonces nos pueden derribar, sí, nos pueden derribar. Sí, podemos llegar a fallar y ser derribados, pero no destruidos, no desamparados, no dejados solos por el Señor. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos levanta, ¿sí? Él no permite que nos destruyan. Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, si Dios no quiere la muerte del que muere y yo quiero ser salvo, realmente, ¿no? Sincero y de corazón, no hay nada que lo pueda impedir. Tengo que pelear por ello. No puedo desmayar. Tengo que acordarme que si yo desmayo, pierdo el sentido, ¿sí? Pierdo el conocimiento. Pero si yo persevero, por más que no esté bien, por más que me esté yendo mal, por más que esté perseguido, Dios no me deja. Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios nos rescata y nos salva. Amén. Amén. Dice en el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, ¿verdad? O sea, estamos vivos, pero hay cosas que nosotros tenemos que negarnos, ¿verdad? Como decíamos al principio, ¿verdad? Dejando todo lo oculto, todo lo desagradable al Señor, ¿sí? Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿verdad? A la medida que nosotros nos vamos negando a todas esas cosas que a Dios no le agradan, la vida de Jesús se va resplandeciendo en nosotros, ¿sí? Cambiamos, somos diferentes, Él nos cambia, Él nos da vida y Él es el que resplandece en nosotros, ¿sí? Y entonces ahí, como decía ahí, recomendándonos a las conciencias humanas, o sea, nos van a ver, ¿sí? Y se podrán burlar de nosotros y nos podrán acusar, pero será mintiendo, ¿verdad? Porque nosotros caminaremos con Cristo. Vamos a fallar, pero Él nos va a ayudar, ¿verdad? Siempre vamos a estar prontos para pedir perdón cuando tengamos que hacerlo, para arrepentirnos, para tomarnos de Él, ¿verdad? Dice en el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, y lo dice de nuevo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. ¿Qué vemos nosotros de nosotros? ¿Qué vemos? El cuerpo, ¿verdad? Eso es temporal. El cuerpo se va a morir. El cuerpo se nos desgasta. Es de lo que está hablando, ¿verdad? Nuestro hombre exterior, lo que se ve, se va gastando. El niño tiene la piel tersa, brillante, los ojos brillantes. Va pasando el tiempo y la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, vienen las nanas, vienen los dolores, nuestros huesos se desgastan, duele aquí, duele allá. Lo dice la palabra, está escrito, no tenemos que asombrarnos, ¿sí? Dice que nos vamos desgastando, ¿sí? Que este hombre exterior, dice en el 16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿verdad? Acá está hablándonos Pablo. Yo no sé a la edad que llegó Pablo a vivir, quizás tendría que saberlo, no sé si la palabra lo dice, ¿verdad? Pero sí sabemos la vida que llevó Pablo, ¿sí? Que él fue azotado, golpeado, estuvo preso, pasó frío, pasó muchas cosas, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que Juan, ¿sí? Llegó a anciano, a viejito, ¿sí? Pero él siguió sirviendo al Señor y su cuerpo se iba desgastando, ¿sí? Y más por la vida que llevaban, sus cuerpos se desgastaban, tenían dolores, tenían achaques. Imagínense que nosotros nos caemos y nos golpeamos y quizás pasan los años y nosotros seguimos sintiendo el golpe que nos dimos o una quebradura. Ellos habían sido apedreados, golpeados, azotados, ¿sí? Tanto que de Pablo se pensó que había muerto porque quedó como muerto de la golpiza que le daban, ¿verdad? Y seguían. Y seguían, por eso dice, no desmayamos. Tenían la meta puesta. Y eso no nos toca vivir a nosotros, ¿verdad? El cuerpo exterior nuestro se va desgastando y nos cansamos y ya no rendimos lo mismo. Pero, dice, el interior, el de adentro, ese tiene que irse renovando, ¿verdad? Dice, por tanto, dice en el 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día nuestro gozo por la salvación, por la gracia, nuestro agradecimiento al Señor tiene que ser más grande, tiene que renovarse cada día como se renueva la misericordia del Señor por nosotros, ¿verdad? Tenemos que renovar eso día a día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice, esta leve tribulación momentánea. A veces llegamos a los 50 y nosotros miramos a nuestros ancianos y decimos, yo no quiero llegar a tal edad, ¿verdad? Hablábamos recién ahora entre nosotros, ¿verdad? De la edad de nuestros hermanitos, y tenemos el hermanito del hogar que tiene 100 años, que era lo que estábamos hablando hoy, estábamos en este punto, ¿verdad? Y yo pensé que María Eugenia era la más anciana. Le digo, tú María Eugenia que tienes 93 años, se me ocurre preguntar si había alguien mayor y teníamos este anciano que la verdad no parece, tiene 100 años, ¿verdad? Pero ahí dice una leve tribulación momentánea, algo momentáneo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comparar los años. El Señor reprenda al diablo, amén. Nosotros tenemos que comparar los años que vivimos acá, lo que vivimos acá con la eternidad. Con el Señor no vamos a estar 100 años, no vamos a estar 80 años, no vamos a estar 50 años, vamos a estar toda la vida, ¿sí? Con el Señor o en el infierno. Entonces tenemos que realmente no desmayar, no podemos desmayar, porque aunque a nosotros nuestra vida se nos hace larga, se nos hace tediosa, es algo cortito comparado, ¿sí?, con lo que nos va a tocar vivir. Entendemos que cuando nosotros morimos en esta carne, muere este cuerpo, nuestro espíritu es libre, ¿sí? Y no es lo mismo que estar en este cuerpo que duele y que aflicciona. Vamos a ser libres. Ahora, libres para estar con el Señor o ir directamente al tormento. Porque cuando nuestra alma salga del cuerpo, si va al infierno, si va a tener un cuerpo espiritual que va a ser torturado, que va a ser sufriendo toda la eternidad,
¿sí? Entonces, por eso dice que es algo momentáneo, algo corto, ¿sí? Dice, porque esta leve tribulación, o sea, por más, y está hablando Pablo por eso, o sea, Pablo que sufrió cantidad de cosas, dice leve tribulación, ¿sí? Entonces, si Pablo decía que su vida o las cosas que él vivía era una leve tribulación, ¿qué podemos decir nosotros de nuestra vida? ¿Sí? Muchas veces nosotros mismos nos quejamos y nos quejamos delante del Señor, ¿sí? Por todo lo que nos ha tocado vivir. Y nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, ¿sí? Miremoslos a ellos, ¿verdad? Dice, porque esta leve tribulación momentánea es un momento. Una vida de 100 años es un momento para el Señor. Y más dice la palabra, ¿sí? Que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque el tiempo del Señor es diferente. Ahora, cuando nosotros terminemos esta tribulación momentánea, nuestros tiempos van a ser como los del Señor. Ya no vamos a estar en este cuerpo que se desgasta, ¿sí? Entonces, que no nos apuremos por hacer cosas porque el cuerpo se nos va desgastando, sino que nos apuremos por la salvación. Esa tiene que ser nuestra meta, la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos ponemos metas. Antes de tal edad yo quiero haber hecho esto, esto, esto y aquello. Hay personas que hasta se hacen una listita de las cosas que quieren hacer en su vida, ¿sí? Las personas que a veces se les dice, bueno, tienes una enfermedad terminal, hace una lista de cosas que quiere hacer antes de morir, porque no se quiere morir sin haber viajado a Francia, imagínense, o algo así. Y no piensan en lo que sucede después de la muerte, ¿verdad? Entonces, antes de morir, antes de que este cuerpo se desgaste totalmente, yo lo único que quiero es tener la salvación segura, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que importar, es tener la salvación. Por eso nos dice Pablo, no desmayamos. Suena como una orden. O sea, los que seguimos a Cristo no desmayamos, no podemos desmayar. No podemos perder el tino de a dónde vamos y de lo que realmente queremos, ¿sí? Si nos dejamos marear por el mundo y por lo de afuera, es cuando realmente nosotros nos desviamos, ¿sí? Así que dice, porque en el... Ay, me fui totalmente. Dice, por tanto, dice en el 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternos. ¿Usted ve su alma? No vemos nuestra alma, ella es eterna. Vemos nuestro cuerpo, este es temporal, este se va a morir, lo van a comer los gusanos, ¿sí? Este sí, se va a morir. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Tenemos un alma eterna que está encerrada en este estuche. Y a este estuche es al que no tenemos que hacerle caso, sino ser guiados por el Espíritu Santo para salvación, para gozo cada día, renovándonos cada día, ¿verdad? Para servir al Señor, ¿sí? Amén. Quiero leer a partir del 12, vamos a leer del 13, perdón. Del 13 en adelante, versículo 13. ¿Pero de qué? ¿Dónde está? Vamos para atrás, un poquito. ¿Otra vez? 4, 13, ¿sí? Pero teniendo el mismo. Exacto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿vieron que tenemos el mismo espíritu de fe que Pablo? Y no sufrimos las mismas cosas que Pablo. Dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, ¿verdad? Dice, para que abundando la gracia, ese regalo inmerecido, gracia, no gracias, gracia, abundando la gracia, ¿sí? La salvación por medio de muchos. Dice, la acción de gracias
sobreabunde para gloria de Dios. Entonces realmente nosotros tenemos que estar agradecidos por todos nuestros hermanos, aquellos que durante toda la vida han soportado miles de cosas, como lo dice Pablo aquí, ¿verdad? Por amor a vosotros, para que quedase escrito, ¿sí? A veces nos ponemos a leer los libros de los profetas, ¿verdad? Y los profetas tenían que pasar cosas terribles, ¿sí? Mandados por Dios para ser ejemplo del pueblo, ¿sí? Y lo hacían por amor al pueblo, para ver si alguno se arrepentía, ¿verdad? O sea, hay cantidad de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en cierta ocasión el Señor manda, ¿sí?, al profeta que ande con las nalgas desnudas, al descubierto, ¿verdad? Y eso era muy vergonzoso. Un poquito de esa hora, ya han perdido toda la vergüenza, pero en aquel entonces era muy vergonzoso. Pero el Señor lo mandó y él tuvo que hacerlo, ¿verdad? A otro lo mandó casarse con una mujer que lo iba a engañar y ya el Señor le avisó de antemano, ¿verdad? Todo cosas para que el pueblo entendiera. Otros vivieron lo que vivió Pablo, ¿sí? Lo que vivió Juan, prisiones y miles de otras cosas más, torturas, por amor de nosotros, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el Señor dice que no hay amor más grande que aquel que pone su vida por amor a los hermanos, ¿sí? O sea, dejamos nuestras querencias, lo que nosotros queremos hacer y hacemos la voluntad del Señor por amor a nuestros hermanos, los que vemos y los que no vemos, para que quede testimonio, ¿sí? Encomendándonos al Señor para que aquellos que ven quizás puedan ser salvos, quizás puedan tener las ganas de tomarse de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a quedarnos con esto. No desmayamos, no podemos desmayar, ¿verdad? Vamos a irnos a Lucas capítulo 18. Vamos a ver dónde no podemos desmayar. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Lucas 18, 1. San Lucas capítulo 18, versículo 1. Gloria a Dios. No, un poquitito, casi enseguida de estar. Este es Romano, no. Sí, entonces, 18. Amén. San Lucas. Dice ahí parábola de la viuda y el juez injusto, ¿sí? Y esta parábola la contaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora las letras en rojo son de nuestro Señor Jesucristo y las que están en negro las hablaba Lucas, ¿verdad? Entonces dice, también les refirió Jesús una parábola, y miren sobre qué es la parábola. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿cómo no desmayamos? Yendo siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo, estando en oración. Es una necesidad, tiene que ser una necesidad. Eso es lo único que nos garantiza no desmayar, ¿sí? Leíamos, estamos atribulados, destruidos, no desamparados. Él siempre está con nosotros. Pero, ¿cómo está con nosotros? Cuando nosotros clamamos a Él, ¿verdad? Entonces, la oración, nuestro contacto con el Señor, cuando doblamos las rodillas, cuando estamos trabajando, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos, siempre pedirle al Señor, Señor, anda conmigo, Señor, guíame, Señor, ayúdame a encontrar buenos precios, ayúdame a organizarme, mira, tengo este dinero y tengo que comprar, que me dé, ayúdame a tener sabiduría para estas cosas, ayúdame, Señor, a hacer esto, a arreglar aquello, a levantar lo que sea. Esa es la oración, la necesidad de orar, ¿sí? De estar en comunión con el Señor y pidiéndole siempre que nos esté ayudando, ¿verdad? Y dice, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Vamos a detenernos ahí. O sea, dice, la cual venía a él. O sea, la viuda no vino una vez, venía todos los días. Y capaz venía de mañana y de tarde y le golpeaba al juez y le pedía, hazme justicia de mi adversario. Porque la viuda, en el tiempo de antes, ¿sí?, quedaba desamparada. No tenía a su esposo que la sustentara.
quedaba sola la viuda, ¿verdad? Esta viuda quería que le hiciera justicia, encima tenía un adversario. Entonces venía al juez, o sea, venía de continuo, no fue una sola vez, venía a él, ¿verdad? Dice, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, o sea que mucho tiempo estuvo la viuda yendo a golpearle al juez, yendo a hablarle al juez, ¿sí? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? La mujer le estaba reclamando justicia y él era el juez. Podía no atenderla, podía no hacerle justicia, pero la mujer tenía derecho de seguir yendo, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, bueno, le voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de Él muchas veces no las entendemos o no las entendíamos. Y no entendemos por qué mezcla una cosa con la otra, ¿verdad? Pero no está mezclando nada. Nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Obviamente que sí, ¿sí? Pero también nos está diciendo que tenemos que clamar día y noche, que tenemos que ser constantes, que nuestra oración tiene que ser una necesidad de orar siempre, para no desmayar, ¿verdad? Dice, ¿se tardará en responderle? No. La respuesta del Señor siempre llega en el momento correcto, en el momento que tiene que llegar. Quizás nosotros podemos decir, sí, pero hace 3 meses que yo le estoy pidiendo y que estoy pasando esto. El Señor es justo, Él sabe cuándo tiene que llegar. Él sabe hasta dónde nosotros tenemos que soportar. Él sabe lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros de todo tenemos que sacar entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Dice en el 8, os digo que pronto les hará justicia, y esa es la respuesta, o sea, nos hará justicia pronto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdad? Leíamos el culto pasado que aquel que oraba sin fe, que no esperara recibir nada, porque el que ora tiene que tener fe. Primeramente tiene que creer que aquel al que le está pidiendo, el Dios Todopoderoso le está escuchando, existe. Tiene que conocerle, ¿verdad? Y creer que realmente Él puede conceder lo que uno le está pidiendo, ¿no? Decía, ay Señor, ¿tú podrás hacer esto? Tampoco le tenemos, Señor, hace esto. No. Señor, enséñame a orar según tu santa voluntad. Tengo este problema. Dame la salida, dame la solución. Ayúdame a sacar el aprendizaje de esta situación que yo estoy viviendo. Tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo me afecta, pero dame la salida, dame la sabiduría, dame el entendimiento, ayúdame a aprender, ¿verdad? Ahora nos dice el Señor, hallará fe en la tierra, ¿sí? Cuando venga el Hijo del Hombre. Y esa es otra cosa que nosotros no podemos dejar que nuestra fe se apague. Porque si nuestra fe se enfría, se apaga, se achica, ¿verdad? Primeramente que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vendrá nuestro Señor y nosotros no tendremos fe. Entonces nos quedaremos, ¿verdad? Tenemos que perseverar y más en estos tiempos, cuando lo más atacado en nosotros es la oración. Y Él nos habla de una necesidad de orar siempre para no desmayar. Por algo el diablo nos ataca la oración, porque es lo que tenemos que hacer. Porque es lo que nos mantiene, es el cordón umbilical con Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener esa necesidad de orar siempre para no desmayar. Recordemos que Pablo nos dijo, no desmayamos, nosotros no desmayamos, no podemos desmayar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces lo que a nosotros nos hace desmayar es lo que viene de afuera, porque le prestamos oídos, porque le miramos y eso nos desgana, porque pensamos, porque le damos lugar a los dardos del enemigo. Y eso es lo que nos hace desmayar, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice Romanos 12. Precioso el Señor. Cambiar de hoja. Sí, más para el finalcito. Más para el final. Sí, No tengo papel. tienes un cartoncito. Gloria a Dios.
Vamos a leer 2 versículos nada ¿Cómo más. se llama? Romanos. Romano. En ese cartoncito, no, ¿qué tiene? Ahí. No, ese es San Lucas. Ah, se te corrió entonces. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? ¿Estás en Romano? Mira. Ahí en esa hoja, Ahí quédate. esa hoja, Sí, el quédate. 13. No, en realidad vamos a leer el 12, pero el versículo 11. Entonces busca al principio de la hoja, versículo 11. No cambies de hoja. El 11 chiquito. El 11 chiquito. Está. En Bien. el que requiere diligencia. El subtítulo en el 12 dice deberes cristianos, o sea que es un deber, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Esos son nuestros deberes. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en el 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ahí es lo que tenemos que llegar. Es un deber cristiano ser constante en la oración. Constante, ¿sí? Una gota cuando la canilla queda mal cerrada es constante. Hasta que yo la cierro, sigue. Y así tiene que ser nuestra oración, constante, constante. Hay cosas que por más que yo las repita todos los días, las tengo que repetir. Porque es la batalla. No porque ayer le pedí al Señor, ¿sí?, que renovara la armadura sobre mí, la armadura espiritual, no se lo voy a pedir hoy. No porque ayer me desligué de las oraciones contrarias a las maldiciones, no lo voy a hacer hoy, tengo que hacerlo. Tengo que volver a hacerlo. Hay cosas que se repiten día a día porque hay cosas que yo tengo que decir, que en el campo espiritual tienen que oírse, que yo hago eso. Esa es nuestra batalla, ¿verdad? Pero además dice constantes en la oración, en la comunión con el Señor. Yo tengo que pedirle a Él todos los días que me guíe, todos los días que tome mi vida en sus manos. Todos los días tengo que tomar esa decisión y decírselo y mostrárselo, ¿verdad? Entonces, si yo no oro, si yo no hablo con el Señor, ¿cómo le voy a hacer saber a Él que realmente yo quiero seguirlo? Es más, le estoy mostrando otra cosa, ¿verdad? Entonces, es un deber cristiano ser constante en la oración. No arrepentirme, no olvidarme, no dejarlo a un lado, constante, como la gota del agua, constante. ¿Sí? Porque todos los días, por la misericordia del Señor, abrimos nuestros ojos. Entonces, todos los días tenemos que tener la constancia de darle las gracias al Señor. No es porque nosotros queremos que estamos vivos, es porque Él nos concedió un día más de vida. Y por la misericordia de Él nos concedió un día más de vida porque no estamos prontos, porque no nos llegó el momento. ¿Sí? Entonces, aprovechemos este día, abrimos los ojos, bueno, gracias Señor, pero que este día sea en tus manos, que sea tu voluntad, guárdame, protégeme, guíame. Más allá de todo lo demás que tenemos que decir para pelear la batalla en nuestras vidas y que el Señor nos enseña, ¿verdad? De las cosas que tenemos que decir. Hay otras cosas que podemos decirlas en nuestra mente, pero hay cosas que tienen que decirse con palabras, porque es el enemigo el que tiene que escuchar. ¿Sí? Porque yo me estoy desligando de lo que viene a mi vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ahí constantes, constantes en la oración, ¿verdad? Ahora yo quiero, vamos a irnos al Viejo Testamento porque no nos va a dar el tiempo. Vamos a ir a Números, ¿sí? Vamos a ver Números 13. Ese sí, el primer papelito de allá. Bendito el Señor. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo era el título? Números, en el libro de Números, capítulo 13, es lo que vamos a buscar. Misión de los espías. Exacto. Misión de los 12 espías. Espías. Gloria a Dios. Números, capítulo 13. Capítulo 3. Y aquel varón, Moisés, esa. No, misión de los 12 espías, el título, subtítulo, 13 grande. 13 gramos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, y Jehová habló. Amén, amén, ¿verdad? Misión de los 12 espías. Vamos a ver qué pasa
cuando nosotros escuchamos las cosas que no tenemos que escuchar y cuando nosotros sacamos los ojos de donde tienen que estar, ¿sí? Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombra, ¿verdad? Nombra a todos los príncipes. Vamos a saltear el nombre de los príncipes, ¿verdad? Pero entendamos que el Señor, el Dios Todopoderoso, ya le estaba diciendo a Moisés que los enviara a ver cómo era la tierra, a reconocer la tierra, ¿verdad? Pero él ya se las había dado, o sea, le estaba asegurando la victoria. Esa tierra estaba poblada, ellos iban a tener que pelear una batalla, pero el Señor le estaba diciendo de antemano que Él les daba la victoria, ¿verdad? Como dice ahí, la cual yo doy a los hijos de Israel. Era para los hijos de Israel, dice en el versículo 2, ¿verdad? Ahora vamos a ir al versículo 17, perdón. Versículo 17. ¿Sí? Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, ¿verdad? O sea, que fueran a mirar, a ver cómo era, a escudriñar todas las cosas, pero que trajeran además muestra de los frutos que habían en ese país, ¿verdad? Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Era un racimo realmente grande, ¿verdad? Dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, ¿verdad? O sea, le llevaron muestra de lo que había. El Señor había prometido una tierra donde fluía leche y miel, o sea, donde había abundancia. Dice, y les contaron diciendo, en el 28, dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, ¿verdad? Había uno ahí que habló y era valiente, este era Caleb, era un hombre de guerra, pero además fiel a Dios, ¿sí? Y los hizo callar y les dijo, ¿sí?
que subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Dios iba con ellos, ¿sí? Ahora los otros que dijeron, no, los otros son más fuertes, iban a matarnos, ¿verdad? Decía que la tierra tragaba a los moradores, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? El pueblo desmayó, ¿sí? Porque prestó oídos, ¿sí?, a las cosas que no tenía que prestar, porque en realidad el Señor no nos dice que miremos el problema, ¿sí? Si nosotros miramos el problema es enorme, pero Dios es todopoderoso, Dios es más grande que el problema, que la tribulación, que el dolor, que la enfermedad y que todas las cosas, y es más grande la salvación que Él nos promete, ¿verdad? Por eso es que leíamos recién esta momentánea tribulación, ¿sí? Esta tribulación pasajera es cortita, es una vida que a nosotros nos parece larga, pero nuestra alma es eterna, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros fijemos nuestros ojos en Él, no en el problema, no en la enfermedad, no en el dolor, no en lo que no vemos solución, ¿sí? Ni tratar de planear para adelante. Si Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ellos les hablaron mal, el pueblo desfalleció, ¿sí? Desfalleció de lo que les decían. Vamos a seguir en el 14. Bendito el Señor. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Fíjese cómo quedó el pueblo, por escuchar lo que no tenían que escuchar, por olvidarse de que Dios les había abierto el mar, que Dios los había sacado de Egipto. Se olvidaron de todo en un momento. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, preferían volverse atrás, ni siquiera tenían fe, ninguna, de que el mismo Dios que los acababa de hacer cruzar el mar en seco, los podía salvar y Él estaba diciendo antes de mandarlo que Él les iba a dar esa tierra. No creían, ¿sí? Entonces estamos en lo que veíamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquellos que no tienen la fe, que no creen en el Evangelio, su mente es cegada, ven el problema y prefieren volverse atrás. Ahí estaba ese pueblo quejándose contra Moisés. Y decían el uno al otro, dice en el versículo 4, designemos un capitán y volvemos. Acá no lo tengo. No queda algo. Bendito el Señor. Amén. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Querían abandonar a Moisés, a todo, y volverse a ser esclavos. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, ¿verdad? Rompían sus vestidos, se rasgaban las túnicas que tenían en demostración de disgusto, de tristeza por lo que estaba haciendo el pueblo, ¿verdad? Entonces les hablaron, dice en el 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no los temáis. Vamos a ver qué hizo el pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Los querían apedrear, los querían matar. Estaban alentándoles la fe y lo querían matar. Dice, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor,
Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Este mismo Moisés estaba tratando de reconvenir al Señor para que perdonara la dureza de corazón del pueblo de Israel, ¿sí? Que había escuchado y prefirió creer los rumores, creer lo que le decían, creer lo que venía a su mente, antes que creer en el Dios que les acababa de mostrar todas las maravillas, ¿sí? Entonces el Señor es el mismo de siempre. El Señor es el que nos ha salvado, el que nos mantiene vivos hasta ahora, ¿sí? Por algo el Señor nos dice: no desmayamos, ¿sí? Él es el mismo que nos ha hecho maravillarnos con Él en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces no importa lo que nos toque vivir, no importa lo que estemos viviendo, es momentáneo. Todo esto va a pasar y va a llegar ese momento, si nosotros no desmayamos, en el cual estemos en la presencia del Señor. Y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Esa es nuestra meta, la salvación. Y de ahí no puede salir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los rumores, las habladurías, los dardos del enemigo, aquellos que nos contaminan, que nos quieren robar la oración. Ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? No podemos ser como este pueblo de Israel que escuchó a los que hablaban mal, ¿sí? Antes que tener la fe en el Señor. Prefirió escuchar a aquellos que decían que iban a morir, que los iban a matar, que eran los otros más poderosos, antes que escuchar a aquel que decía que Dios le iba a dar la victoria, ¿verdad? Porque su fe no les alcanzaba. ¿Sí? Entonces quedémonos que retumbe en nuestra mente cuando nos dice allí el Señor: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. No podemos dejar que nuestra fe se apague, ¿sí? Y yo me maravillo, digo, porque una y otra vez el Señor en las prédicas siempre está recalcando lo mismo. Nosotros no podemos dejar que nuestra fe se afloje, mengue, ¿verdad? Falta poco, ya falta poco para que venga el Señor, o para que nuestra vida termine, y cada vez falta menos. Cada día que pasa es un día que falta menos para irnos con el Señor, ¿verdad? Entonces no desmayamos, no podemos desmayar. No somos de los que retrocedemos, como dice Pablo, ¿verdad? Tenemos que permanecer firmes, no importa lo que nos toque, ¿verdad? Siempre miremos a aquellos que soportaron cosas mucho más terribles que nosotros, ¿sí? Nos dice: considerad, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Para que podamos seguir y no desmayemos. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice hoy: no desmayemos, no importa. Alentémonos la fe y sigamos adelante. No permitamos que el enemigo nos atribule con ninguna cosa, ¿verdad? Oremos, tengamos la necesidad de orar siempre, pongamos todo en oración, pero oremos con fe, sabiendo que si yo le pido al Señor, pasará un ratito, ¿sí? Pero el Señor me va a responder en el momento correcto y exacto, ¿sí? El Señor va a probar mi fe, ¿verdad? Entonces no importa lo que venga a mi vida, si es ansiedad, si es nerviosismo, si es una prueba, si es problema de salud, no importa, nosotros no desmayamos, ¿sí? Los que queremos seguir a Cristo no desmayamos. Lo decía Pablo, lo recalcaba, ¿verdad? Y vemos realmente lo que sucede cuando nosotros damos oído o miramos el problema y no al Dios que nos da la salida. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti. Ayúdanos, enséñanos a ser fieles. Ayúdanos para que sea lo que sea que venga a nuestra vida, Señor, siempre estemos buscando el aprendizaje y la sabiduría, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para servicio tuyo, Señor, para salvación, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre bendito. Sí, Señor. Ministra esta palabra a nuestra vida, Señor,
Señor, que no se nos olvide nada, Padre. Ayúdanos, que sea tu Santo Espíritu rememorándonos tu palabra, Padre. Y Señor, también en el ministra esta nombre de palabra, Jesús, Padre Señor. Santo bendito, sobre todos aquellos que escuchan, Padre. Sí, En Señor. el nombre de Jesús, Señor, para que podamos perseverar, Padre. Ayúdanos para que cada día estemos batallando para fortalecer nuestra fe, Señor, Sí, Padre. esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Amén. esperando el arrebatamiento, Padre Sí, Santo, Señor. esperando la vida eterna, Señor. En el Santo, nombre de santo, Jesús, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Padre. Amén. Amén.